Carlo Acutis no fue un adolescente como cualquier otro. Fue un joven italiano cuya breve vida en esta tierra dejó un legado que, aún hoy, sigue inspirando a millones. Declarado beato por la Iglesia Católica. La vida de Carlo fue trágicamente truncada en el año 2006. Al fallecer a causa de una leucemia fulminante, con tan solo 15 años. Sin embargo, en ese breve tiempo, vivió con una fe tan profunda y una claridad de propósito que la mayoría de las personas anhelan encontrar a lo largo de toda una vida. Poseía un don singular, una pasión por la programación y la tecnología digital. Pero a diferencia de la mayoría, Carlo usó sus talentos no para el entretenimiento, sino para la evangelización. Su amor por Jesús, especialmente presente en la Eucaristía, se convirtió en el corazón palpitante de su misión. Dedicó incontables horas a la creación de un sitio web que documentaba y explicaba milagros eucarísticos de todo el mundo, un santuario digital destinado a abrir los corazones a la presencia real de Cristo. Pero la vida de Carlo trascendió los sitios web y los proyectos religiosos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven rebosante de bondad, un corazón que latía con compasión por los pobres, los solitarios y los que sufrían, ya fuera ofreciendo consuelo a un compañero de clase o donando sus ahorros para ayudar a los necesitados. Carlo vivió su fe con una serena humildad y un amor auténtico. Su madre, Antonia Salzano, compartiría con el tiempo historias que revelaban algo todavía más profundo, un vínculo espiritual entre madre e hijo que parecía trascender el tiempo e incluso la muerte. Antes de que Carlo naciera, Antonia tuvo un sueño misterioso. En él, una luz radiante la envolvía, y desde esa luz, una voz dulce le susurró: «Soy tu hijo. Un día, te llevaré al cielo». En aquel momento, no comprendió su pleno significado, pero años después, mientras la vida de Carlos se desplegaba, aquel sueño cobraría un sentido profundo y profético. Aquellas palabras misteriosas que Antonia escuchó: «Soy tu hijo, te llevaré al cielo», solo revelaron su significado completo tras el fallecimiento de Carlo. Fue entonces cuando comenzó a comprender, su hijo no había llegado a este mundo por casualidad, había sido un don. Un regalo con una misión divina. Su vida, aunque breve, fue un instrumento de santidad destinado a acercar las almas a Cristo. A medida que su enfermedad avanzaba, Carlo se mantuvo en una paz admirable. Soportó su sufrimiento con una fortaleza que superaba con creces su edad. Justo antes de morir, le hizo una promesa a su madre, una que ella atesoraría por siempre. Mirándola con una calma insondable, le dijo: «Mamá, cuando llegue al cielo, haré milagros». Y asombrosamente, poco después de su muerte, las historias comenzaron a surgir. Personas de todo el mundo, muchas que jamás lo conocieron, empezaron a reportar milagros y gracias recibidas por su intercesión, sanaciones, conversiones, una paz inesperada en medio de la crisis. No fueron eventos aislados, se multiplicaban, y la Iglesia tomó nota. En el año 2020, apenas 14 años después de su partida, Carlo Acutis fue beatificado oficialmente por la Iglesia Católica. Un reconocimiento que confirmó lo que muchos ya creían: la vida de este joven fue verdaderamente tocada por la mano de Dios. Durante la ceremonia, Antonia Salzano se presentó no como una madre en duelo, sino como testigo del misterio divino del que había sido parte. Con gratitud en su corazón, dio gracias a Dios por haberle confiado un alma tan extraordinaria. Pero la conexión de Carlo con su madre no terminó con su último aliento. Días antes de su muerte, Antonia tuvo otro sueño que dejó en ella una huella aún más profunda. Se encontraba en una iglesia silenciosa, ante una imagen de San Francisco de Asís. El aire era quieto, sagrado. Al contemplar la imagen, ocurrió algo inesperado. El rostro de San Francisco pareció disolverse y, en su lugar, apareció el rostro gigantesco y luminoso de su hijo, Carlo. Era como si el cielo le enviara un mensaje una vez más. Una señal de que el espíritu de Carlo no se había marchado, sino que estaba presente, no lejos, sino cerca, y que su misión
como la de San Francisco. Era de paz, humildad y una llamada a la santidad. En ese mismo sueño, donde Antonia vio el rostro luminoso de su hijo en lugar del de San Francisco, percibió algo más, un mensaje espiritual oculto en la visión. Increíblemente, más tarde llegó a creer que el propio San Francisco le había revelado una profecía. Carlo se convertiría un día en una luz guía para la Iglesia. Un faro para los jóvenes que buscan la fe en un mundo complejo. Pero este sueño pronto adquiriría un significado doloroso y estremecedor. La noche siguiente, mientras Antonia dormía, una voz extraña e inquietante la despertó. Rompió el silencio con un mensaje que, en ese instante, no pudo comprender. La voz anunció que la muerte de su hijo era inminente. Conmocionada, pero insegura, Antonia intentó desestimar la experiencia, atribuyéndola a la ansiedad, quizás a un miedo enterrado en su subconsciente. Pero en cuestión de horas, el mensaje se revelaría como algo más que un sueño. En la mañana del sábado, 7 de octubre del año 2006, Carlo fue trasladado de urgencia al hospital con síntomas alarmantes. Los médicos pronto le diagnosticaron leucemia fulminante, una forma rara y agresiva de la enfermedad. El pronóstico fue desolador. Todo cambió en un instante y, sin embargo, mientras su cuerpo comenzaba a flaquear, su fe permanecía intacta. Su fuerza en aquellos últimos días no era física, sino espiritual. Enfrentó su sufrimiento con una valentía y serenidad que dejaron una marca imborrable en quienes lo rodeaban. Desde su lecho de hospital, hizo una poderosa declaración: ofrezco todo el sufrimiento que tendré que soportar por el Señor, por el Papa y por toda la Iglesia. Hay personas que sufren mucho más que yo. Estoy feliz de morir, porque no he desperdiciado ni un solo minuto de mi vida en cosas que no agradan a Dios. Sus palabras no eran las de un niño asustado, sino las de un alma en paz, lista para regresar al cielo. Pero los sueños no se detuvieron. Poco antes de su fallecimiento, Antonia tuvo otra visión, profundamente perturbadora. Mientras dormía, vio un pequeño cordero herido, sangrando y abandonado. Mientras la indefensa criatura se desvanecía, una voz resonó en el fondo. Esta vez, hablaba en árabe, aunque no entendía el idioma. El significado se hizo evidente: sacrificio y víctima. Solo más tarde, cuando Carlo comenzó a sufrir una severa hemorragia a causa de la leucemia, las piezas encajaron. El cordero de su sueño era un símbolo que presagiaba el sacrificio de su propio hijo. Así como el cordero es símbolo de Cristo, Carlo también se ofrecía a sí mismo en silencio, con amor, en total entrega a la voluntad de Dios. La vida de Carlo pudo haber sido breve, pero fue todo menos ordinaria. En solo 15 años, dejó un testimonio luminoso, un faro de fe que sigue guiando, especialmente a las generaciones más jóvenes que buscan esperanza en un mundo inquieto. Su historia no solo se recuerda, se vive, se reza y se transmite con reverencia. Para su madre, Antonia, los sueños y visiones que experimentó adquirieron una nueva claridad tras la muerte de Carlo. Lo que antes parecía simbólico, ahora se revelaba como las piezas de un mosaico divino. Uno que, tristemente, anunciaba el sufrimiento y la partida prematura de su hijo. Entre lágrimas, ella ha compartido: estoy profundamente convencida de que Carlo, de una manera misteriosa, imitó a Jesús. Fue un alma ofrecida por el bien de muchos, un sacrificio aceptado por Dios como un don precioso para la salvación de otros. Es una declaración llena de dolor, pero también de una fe inmensa. Antonia nunca vio a Carlo como un niño perdido, sino como un alma enviada con un propósito, una misión de consecuencias eternas. A menudo describe a Carlo como un niño lleno de vida, un espíritu alegre con una alegría contagiosa. Pero más allá de eso, era un niño que hablaba con una sabiduría inusual, tanta, que incluso sus familiares lo escuchaban en silencio, cautivados por la profundidad de sus palabras. Nos deteníamos a prestar atención, recuerda Antonia, porque sentíamos que algo más grande hablaba a través de él. Y entonces, llegó otra revelación, esta vez después de su partida. Se descubrió un vídeo,
grabado apenas 2 meses antes de su muerte. En él, Carlo hablaba de maneras que hoy parecen proféticas. Insinuó eventos futuros, con palabras que en su momento parecían abstractas, pero que ahora poseen una claridad asombrosa. Habló no con miedo, sino con previsión, como si ya conociera el camino que tenía por delante. Fue esta extraordinaria intuición, esta serena conciencia de lo invisible, lo que dejó a tantos atónitos. ¿Cómo podía un adolescente poseer tal claridad espiritual, tal confianza en el plan de Dios, incluso con la muerte acercándose? Y los sueños continuaron, incluso después de que Carlo partiera. En una visión particularmente conmovedora, Antonia recuerda a su hijo apareciéndosele una vez más, pero esta vez, su mensaje estaba lleno de una alegría inesperada. En el sueño, Carlo le dijo suavemente algo que la dejó asombrada: volverás a ser madre. En ese momento, la idea parecía imposible, pero en los años que siguieron, lo imposible se hizo realidad. Antonia dio a luz a gemelos. 2 vidas hermosas que nacieron 12 años después de la muerte de Carlo. Hoy, esos niños son un recordatorio viviente de esperanza, de renovación y de la presencia continua de Carlo en la vida de su familia. Fue como si el cielo hubiese abierto una pequeña ventana a través de ese sueño. No solo para consolar a una madre afligida, sino para recordarle que la vida, incluso después de la pérdida, continúa de maneras nuevas y milagrosas. Había algo extraordinario en Carlo, algo más allá de su sabiduría y su alegría. Era como si, incluso en la muerte, a su alma se le hubiera confiado una misión de misericordia. La gente comenzó a hablar de milagros, de sanaciones, de gracias que desafiaban toda comprensión humana. Y con el tiempo, un evento extraordinario abriría el camino a su beatificación. Sucedió en Brasil, durante el 7º aniversario de su fallecimiento, el 12 de octubre del año 2013, en la ciudad de Campo Grande. Un pequeño llamado Mateus sufría una rara y dolorosa condición médica. Con apenas 6 años, había nacido con una condición conocida como páncreas anular, una grave anomalía que le impedía digerir alimentos sólidos. Su vida era frágil, cada comida, un desafío, cada día, una preocupación. Durante este tiempo, el padre Marcelo Tenorio, un sacerdote local, invitó a los fieles a unirse a una novena en honor a Carlo Acutis. Con profunda confianza en la intercesión del joven beato, el padre Marcelo tomó un pequeño fragmento de la camisa de Carlo y lo colocó suavemente sobre el cuerpo del niño. Fue un simple acto de fe, un gesto de esperanza, pero lo que sucedió a continuación asombraría a todos. Al día siguiente, Mateus comenzó a comer alimentos sólidos. Completamente, sin dolor, sin náuseas ni complicaciones. Era, simplemente, un niño normal comiendo por primera vez en su vida. Los médicos quedaron atónitos. Una tomografía computarizada pronto confirmó lo que solo podía describirse como un milagro: el páncreas del niño, antes malformado, ahora estaba perfectamente completo, estructuralmente idéntico al de un niño sano. No hubo cirugía, ningún tratamiento médico podía explicar la transformación. Según todos los estándares científicos, era imposible, y sin embargo, había sucedido. Este milagro se convertiría en el evento oficial, reconocido por el Vaticano, en el proceso de beatificación de Carlo. Una señal de que, a través de él, Dios seguía obrando. Pero incluso antes de esta sanación, Carlo ya había mostrado signos de una profunda intimidad espiritual. Uno de los momentos más impactantes de su joven vida ocurrió cuando tenía apenas 8 años. Durante una procesión en la iglesia, experimentó algo verdaderamente extraordinario, mientras los fieles caminaban en reverencia tras una estatua de la Santísima Virgen María. Algo sucedió. La mirada de Carlo se fijó en la imagen de Nuestra Señora y, de repente, vio más que una estatua. En sus propias palabras, tuvo una visión. María se detuvo y, con un gesto tierno y amoroso, le ofreció su corazón. La Santísima Madre colocó su inmaculado corazón sobre el pecho de Carlo, invitándolo a consagrar su vida plenamente a su corazón y al Sagrado Corazón de Jesús.
Fue un encuentro sagrado que definiría el resto de su vida. Desde entonces, se comprometió no solo a ser un buen cristiano, sino a buscar la santidad con cada fibra de su ser. Una vez dijo, estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Y lo vivía en serio. La batalla personal de Carlo contra el pecado. Su esfuerzo constante por crecer en la virtud y su devoción total a la Eucaristía y a la Virgen María lo convirtieron en un guerrero espiritual en un mundo moderno, tan a menudo distraído de lo sagrado. Sus palabras, sencillas y poderosas, siguen siendo un tesoro para quienes buscan crecer en la fe, para alcanzar la santidad. Debemos combatir el mal y el pecado con la misma intensidad con la que un héroe defiende una gran causa. Hoy, la vida de Carlo Acutis es más que una biografía inspiradora. Es un testimonio vivo de que la santidad no es algo distante. No está reservada a monjes o místicos de siglos pasados. Es posible, es relevante y es real. Incluso en nuestro mundo moderno lleno de ruido, duda y distracción. Lo que hace que la historia de Carlo sea tan cautivadora no son solo los milagros o las visiones, sino la forma en que vivió su vida ordinaria con un amor extraordinario. No era monje. No pertenecía a una orden religiosa. Iba a la escuela, jugaba a videojuegos, tenía amigos y amaba a su perro. Pero en el fondo de su corazón, había algo más profundo, alguien más profundo. Jesús era su mejor amigo. Y la Eucaristía, a la que llamaba mi autopista hacia el cielo, era la fuente de su fortaleza. Él creía, de verdad, que recibir a Cristo en la Eucaristía era el acto más grande que una persona podía hacer. No como un ritual, sino como una relación, no por obligación, sino por amor. Por eso se propuso documentar y compartir los milagros eucarísticos en línea. En una época en que tantos jóvenes estaban centrados en las redes sociales y el entretenimiento, Carlo estaba creando un sitio web que se convertiría en un salvavidas espiritual para personas en todo el mundo. Su apostolado digital fue un precursor de su tiempo, una prueba de que la tecnología, guiada por la fe, puede ser un puente hacia Dios. Pero aunque el mundo ahora lo conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía, para Antonia sigue siendo su hijo, el niño que llevó en su vientre, el niño que crió, el alma a la que amó inmensamente. En entrevistas y escritos, Antonia a menudo regresa a aquel sueño que lo inició todo, la luz divina. La voz y la promesa, soy tu hijo y te llevaré al cielo. Esa promesa fue más que simbólica, se convirtió en su ancla espiritual. Incluso después de experimentar la pérdida insoportable de un hijo, encontró consuelo al saber que Carlo había cumplido su misión y que no la abandonaría. Y no lo ha hecho. Una y otra vez, Carlo le ha hecho sentir su presencia, a través de sueños, de señales inesperadas, a través del nacimiento de sus gemelos, y de los innumerables testimonios de extraños que le escriben, compartiendo cómo sus vidas cambiaron gracias a su hijo. En una experiencia particularmente conmovedora, Antonia compartió cómo Carlo se le apareció en un sueño poco después de su beatificación. En el sueño, no dijo mucho, simplemente la miró y sonrió. Sereno, radiante, lleno de luz. Aquella mirada dijo más que 1000 palabras. Fue una mirada que la tranquilizó, sigo contigo. No he ido muy lejos. Y sigo trabajando, solo que desde otro lugar. Para Antonia, estos sueños no son meros ecos psicológicos del duelo, son encuentros espirituales. Momentos en los que el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más fino. Y el corazón de una madre reconoce la presencia eterna de su hijo. Y no está sola en estas experiencias. En todo el mundo, personas que han rezado a Carlo pidiendo ayuda, sanación u orientación, han compartido sueños, señales y momentos inesperados de gracia. Algunos hablan de una repentina sensación de paz. Otros describen visiones de luz, respuestas a oraciones, o incluso sueños en los que Carlo se aparece con palabras de consuelo o una silenciosa seguridad. Lo sorprendente es la coherencia de estos relatos. Carlo nunca aparece con grandiosidad, no es imponente ni distante. Llega con dulzura, como un amigo,
a menudo como un adolescente en vaqueros y zapatillas, con un rostro amable y una fuerza serena. Es como si el cielo nos recordara que los santos no son iconos inalcanzables, sino compañeros de camino, y Carlo, en particular, quiere ser ese tipo de santo, un amigo para esta generación, un guía para los perdidos en la era digital, un recordatorio de que el amor a Jesús se puede vivir con alegría, sencillez y pasión. ¿Y qué hay del futuro? Antonia cree, sin dudarlo, que la misión de su hijo está lejos de terminar. Sigue viajando, hablando y compartiendo la historia de Carlo, no para enaltecer su nombre, sino para guiar a la gente hacia Cristo. Carlo no quería ser admirado, dijo una vez, quería que la gente siguiera a Jesús. La causa de canonización de Carlo sigue su curso, y mientras la Iglesia investiga cuidadosamente nuevos milagros y testimonios, los fieles de todo el mundo ya lo consideran un santo. Sus reliquias han viajado a docenas de países. Su rostro es conocido desde Brasil hasta Filipinas, y sus palabras siguen resonando en los corazones de innumerables jóvenes. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No seas una fotocopia. Esa sola frase resume todo el mensaje de Carlo. Dios te hizo único. Y fuiste creado no para la mediocridad, sino para la santidad. En definitiva, el legado de Carlo no se trata solo de visiones o milagros. Se trata de amor, un amor que fluye de la Eucaristía, un amor vivido en los momentos cotidianos, un amor que no terminó con la muerte, sino que se fortaleció. Y en cuanto a Antonia, ella sigue adelante, no sin dolor, pero con propósito, inspirada por el hijo que una vez acunó en sus brazos y que ahora, por la misteriosa gracia de Dios, la acuna en sus oraciones, desde un simple sueño antes de nacer, hasta sus últimas palabras proféticas y los milagros que continúan hoy. La historia de Carlo Acutis no ha terminado, sigue escribiéndose, un corazón a la vez. Si esta historia te ha conmovido, considera compartirla con alguien que necesite esperanza. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete para ver más, y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un sueño o una señal que sentiste que provenía de un ser querido o de Dios? Y sobre todo, reza, pide al beato Carlo Acutis que interceda por ti, ya sea que luches contra la duda, que busques sanación, o simplemente anheles amar más a Jesús. Él te escucha, porque los santos no dejan de trabajar al partir de este mundo. En muchos sentidos, su verdadera misión apenas ha comenzado. Que esta verdad nos despierte, que nos purifique, que nos lleve al confesionario y luego al altar. No con presunción, sino con gratitud y asombro. No estamos llamados a ser tibios, estamos llamados a ser santos. Y el camino hacia la santidad comienza con la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Recibamos la Eucaristía en estado de gracia, con corazones limpios y un amor ardiente. Entonces, no será pecado, sino nuestra salvación. No será juicio, sino alegría. No será condenación, sino comunión con el Dios vivo. Si este vídeo resonó en tu alma, te invito a que le dé me gusta y te suscribas al canal, activando las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Hasta la próxima, mi querido amigo, y que Dios te bendiga siempre.